Ahora que todo el mundo sabe que usted, sin Puigdemont, no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno? Muchas gracias. Señor Feijóo, como ya sé por dónde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente. Y quizá de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan 5 años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece 5 veces más que la zona euro. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad. Y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes. 0 leyes. De los 4 grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, 2 fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted. La otra propiedad del metanol, uno de los usos del metanol también, señor Feijóo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado, que fue la crisis del año 2017. Y lo hacen, pues, por ejemplo, con la guerra sucia, cuando gobernaba el señor Rajoy, lo hace su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla del 155 permanente, lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijóo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en 3 aspectos fundamentales. 1, el empleo, 21 millones de personas trabajando. 2, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%. También, señoría, todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia de España. La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español, que ya está en pie de guerra. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas. ¿Qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles? Señor Abascal, ¿cómo está? Buenos días. No, le digo porque ha estado usted muy ocupado en sus purgas internas y quizá no se haya enterado de las cosas que hemos ido aprobando en este Congreso de los Diputados precisamente para defender al sector primario y siempre en contra su partido político, ¿no? Mire, este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos 5 años y particularmente estos últimos 2 años. Está bien que ustedes me planteen eso porque así se enteran un poco de lo que está haciendo el gobierno de España. Señora Abascal, le digo que efectivamente hemos venido desplegando políticas. La primera, desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría. Y ahí están también los seguros agrarios. En fin, yo de todas formas tampoco sé muy bien por qué usted, bueno, sí lo sé, pero tampoco sé muy bien por qué le explico todo esto, porque a usted le da absolutamente igual.
A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, hablar de las políticas de transición ecológica también de un sector que está afectado en primera persona por los efectos del cambio climático, es como hablarle de las vacunas. ¿Recuerda? Cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría.